Bueno, queridos estudiantes, vamos hoy a hacer un repaso general de lo que es concurrencia vocálica. Entonces empezaremos por recordar qué es concurrencia vocálica. ¿A qué denominamos concurrencia vocálica? Al encuentro de dos o más vocales dentro de una palabra. Cuando esto sucedía, se puede formar un grupo homosilábico. Quiere decir, al separarse en sílabas, esas vocales se van a quedar juntas en una sílaba. Es el caso del diptongo o el triptongo. Y también se puede dar la formación de un grupo heterosilábico, es decir, que las vocales que estaban juntas en la palabra, al separarse en sílabas, deben formar sílabas distintas. Acá encontramos al hiato. Veamos al grupo homosilábico. El grupo homosilábico comprende al diptongo y también comprende al triptongo. El diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Di-dos, unión de dos vocales en una misma sílaba. Veamos algunos ejemplos. Tengo la palabra guante. Cuando se separa en sílabas, a ver, guante, guante, dos golpes de voz, dos sílabas. La palabra guante se separa de esta manera, guante. ¿Sí? Entonces, acá encontramos un diptongo, miren, dos vocales en una sílaba. Otro ejemplo, triunfo. Triunfo, la palabra triunfo tiene dos golpes de voz. Triunfo, dos sílabas. ¿Mm? Entonces, miren, acá está el diptongo, triunfo, iu. Entonces, comprobado, el diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. ¿Y qué será el triptongo? Tri es tres. El triptongo es la unión de tres vocales en una misma sílaba. Veamos algunos ejemplos. Tengo la palabra aliviéis. Aliviéis, tres golpes de voz. Por lo tanto, tres sílabas. Profesor, ¿y por qué se van a juntar la I, la E y la I? Simple, porque la vocal que más suena es la E. Y como la E es la vocal abierta, tiene más sonido que las otras dos que están a sus costados. Por lo tanto, se agrupan en una sola sílaba y forman un triptongo. Otro ejemplo es la palabra Uruguay. Uruguay, Uruguay. ¿Se da cuenta? Todo suena junto. Entonces se tendrá tres sílabas. Uruguay. Y acá es el triptongo, profesor. La Y, recuerda que la Y al final de sílaba se cuenta como I. Por estos dos casos te habrás dado cuenta que el triptongo tiene una forma particular. El triptongo es la unión de una vocal cerrada más una vocal abierta más otra vocal cerrada, donde la vocal abierta lleva la mayor fuerza de voz, a veces con tilde, como en aliviéis, y a veces sin tilde, como en Uruguay. Pero el punto es que la vocal abierta debe sonar más fuerte. Entonces, por eso está subrayado. Ahora, vamos a ver con más detenimiento al diptongo. El diptongo presenta tres casos, ¿sí? El diptongo presenta el diptongo creciente, presenta el diptongo decreciente y también el diptongo homogéneo. El diptongo creciente se forma cuando se van a juntar una vocal cerrada más una vocal abierta. A ver, recordemos, vocales cerradas, I, U. Vocales abiertas, A, E, O. Entonces, el diptongo creciente, le decía, se forma cuando se junta una vocal cerrada más una vocal abierta, pero mira, la vocal abierta está subrayada abajo. Quiere decir que lleva la mayor fuerza de voz, por eso se junta con la cerrada. Dos ejemplitos. Primero, puente, mira, puente, dos golpes de voz. Se separa de esta manera, puente. ¿Y por qué se juntan? Porque la E lleva mayor fuerza de voz, por lo tanto se junta con la U. ¿Qué clase de diptongo se formó en puente? Creciente, cerrada, abierta. Otro ejemplo, canción. Nuevamente, canción, dos golpes de voz. Entonces, dos sílabas. ¿Mm? Ahora, mira acá, acá está el diptongo. Profesor, está la tilde. Ya habíamos quedado en que en el diptongo creciente, la vocal abierta es la que lleva la fuerza de voz. Puede estar sin tilde como en puente o puede estar con la tilde como en canción. El punto es que la vocal abierta lleve la mayor fuerza de voz. ¿Sí? Estos son diptongos crecientes. Ahora, el diptongo decreciente se forma en lo contrario. Primero la vocal abierta y luego la vocal cerrada. O sea, va de más a menos el sonido. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, en austero, aus, aus.
¿Te das cuenta que la A suena más? Por eso se junta. Austero. 3 golpes de voz, 3 sílabas. Austero. Abierta, cerrada, diptongo decreciente. Otro ejemplo, cohibido. Recuerda que la H no cuenta. Cohibido. Coi. Si la H no estuviera, la O estuviera junto con la I. Y la O suena más. Por lo tanto, se juntan. Cohibido. Primero la abierta, luego la cerrada. Diptongo decreciente. Y finalmente tenemos el diptongo homogéneo que se forma cuando se juntan dos vocales cerradas. Pero ojo, dos vocales cerradas diferentes. Diferentes. ¿Correcto? O sea, puede ser IU o puede ser UI. Veamos los ejemplos. En buitre, mira, buitre. Dos vocales cerradas distintas se juntan. Buitre se separa así. Buitre. Acá está el diptongo homogéneo. UI, dos vocales cerradas. Osiuro. ¿Cómo se separa osiuro? A ver, O, ya sabemos que la X siempre cuando va entre vocales se va con la segunda. O, siuro. Se junta IU. Dos vocales cerradas distintas, diptongo homogéneo. Profesor, y si una de ellas llevara tilde, igual se van a juntar. Recuerda que en el diptongo homogéneo las vocales cerradas siempre se van a juntar, lleven tilde o no, siempre. Ahora, vamos a ver el grupo heterosilábico. ¿Qué habíamos dicho que está dentro del grupo heterosilábico? Correcto. Está el hiato. ¿Y qué será el hiato? El hiato es la separación de vocales en sílabas distintas. Separación. Veamos dos ejemplos. Aseo. Aseo. Mira, acá encuentro dos vocales abiertas que en la palabra aseo aparecen juntas. Ya saben que A, E, O jamás se juntan. Entonces, al separar en sílabas, quedaría de esta manera. E separada de O. Y acá encontramos el hiato. En Bohemia, recordemos que la H no cuenta ni para diptongo ni para hiato. Si no estuviera, estaríamos junto a la O y la E. ¿Correcto? Y como son vocales abiertas, no pueden estar juntas. Bohemia. Acá está el hiato, miren. El hiato. ¿Sí? Separación de vocales. Ahora, vamos a ver con un poco más de detenimiento a los casos que tiene el hiato. El hiato tiene solamente dos casos. Tiene el hiato simple y tiene el hiato acentual o acentuado también. El hiato simple se va a formar, ojo con esto, cuando deben separarse dos vocales abiertas que en una palabra se encuentran juntas. Veamos. Tengo la palabra aorta. Miren, la palabra aorta aparece AO juntas. Cuando debo separar en sílabas, las vocales abiertas jamás van juntas. Entonces se separa aorta. A separado de O. Acá está el hiato simple. Y la otra forma es dos vocales cerradas. Pero ojo, dos vocales cerradas iguales. Por ejemplo, la palabra chiita. En la palabra chiita encuentro dos veces la I. No cerrada, sí, pero es la misma. Entonces formaría un hiato simple. ¿Cómo se separa? Chi y ta. Entonces, no nos olvidemos, dos vocales abiertas forman un hiato simple. Dos vocales cerradas iguales también forman un hiato simple. El hiato acentual, su nombre lo dice, ¿no? Se va a separar por el acento marcado por la tilde. A ver, tenemos la combinación de vocal cerrada se va a separar de una vocal abierta, pero ojo, la vocal cerrada debe llevar tilde. Veamos. Cuando digo sentía, encuentro una vocal cerrada y una vocal abierta. Y la vocal cerrada lleva tilde. Sentía. Suena más, por lo tanto se separa. Acá se forma un hiato acentuado o acentual, porque la I se separa de la A. Y el otro caso es cuando una vocal abierta está primero y luego una vocal cerrada, y la vocal cerrada lleva tilde. Veamos un ejemplo. Reúnen. Encontramos abierta, cerrada, pero la cerrada lleva tilde. Por lo tanto, sería reúnen. Se separan. Y ahora veamos
algunas recomendaciones. Importante. Cuando cuentes hiatos, diptongos, debes tener en cuenta la forma como se presentan en la palabra. Tengo, por ejemplo, la palabra quería. Quería. Claramente hay 3 golpes de voz. Se separará de esta manera. Quería. Acá hay diptongo porque veo que está junto a la U y la E. Que no, porque la U no suena. Por lo tanto, acá no hay diptongo. En cambio, acá, como la I está con tilde y se separa de la A, sí hay. ¿Qué hay? Un hiato. ¿Y qué clase o qué tipo, qué caso de hiato? Hiato acentuado. ¿Qué encuentro acá en esta palabra? Un hiato acentuado o acentual. Ve ahora la palabra veía. 3 vocales, pero la tilde lleva la I. Por lo tanto, se tendrá que separar de la E y de la A. Veía se separa así. B, I, A. Y miren, cuando la I por la tilde se separa de la E, forma un hiato acentual. Y cuando la I por la tilde se separa de la A, forma otro hiato acentual. Acá hay 2 hiatos acentuales. No vayas a pensar que hay uno. Hay 2, porque la I se separa de 2 vocales abiertas. En la palabra maguey, maguey, claramente hay 2 golpes de voz, 2 sílabas. Profesora, acá hay un triptongo. A ver, cuando tú dices, ¿no?, la sílaba gay, ¿suena la U? No. Solamente suena la E y la Y, que al final suena como I. Solamente encuentro un diptongo. ¿Qué caso de diptongo? Decreciente porque primero está la abierta y luego la cerrada. Un diptongo decreciente. Y finalmente, la palabra teníais. Algunos dirán, profesor, acá hay un triptongo. Recuerda. El triptongo debe llevar la mayor fuerza de voz en la vocal abierta. Y en la palabra teníais, la I lleva mayor fuerza de voz. Por lo tanto, se va a separar de la A. Teníais se separa de esta manera. Por la tilde, la I debe separarse de la A. Pero en el caso de la segunda I, la A suena más fuerte, por lo tanto se juntan. Acá encuentro un hiato, acentuado o acentual, por la tilde. Y acá encuentro un diptongo decreciente, porque primero está la abierta y luego la vocal cerrada. Un hiato acentuado y un diptongo decreciente. Bien, muchachos, espero que les haya sido de mucha ayuda. Muchas gracias.